prometida, por carta rechazada, por ser muy tímida, hasta que un ranchero decidió casarse con ella. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Elena sintió el aire seco y caliente de Chihuahua en sus pulmones, un agudo contraste con el frescor de la esperanza que la había sostenido durante el largo viaje. Sus ojos buscaron ansiosamente en el andén hasta que encontraron a Fernando Elizondo. Era más bajo de lo que había imaginado por sus cartas, con ojos que la medían no con el cariño de un prometido, sino con la fría evaluación de un hacendado inspeccionando una yegua. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el silbido del tren al partir. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza, no de emoción, sino de un pavor creciente. La realidad del hombre frente a ella estaba peligrosamente lejos de la imagen poética que sus palabras habían pintado durante meses, y el abismo entre la promesa y la verdad parecía vasto e infranqueable. La voz de Fernando Elizondo cortó el aire como un látigo, cada palabra calculada para infligir el máximo daño. Así que usted es Elena Santos, dijo, su tono cargado de un desdén mal disimulado. Las cartas no le hicieron justicia. De hecho, fueron engañosamente amables. La rodeó, su mirada recorriéndola de arriba abajo. Es usted insignificante, sin gracia. No hay brillo en usted. Las palabras resonaron en el andén y los rostros curiosos del pueblo se volvieron hacia ellos, convirtiendo el momento íntimo de Elena en un espectáculo público. Cada sílaba era un golpe, despojándola de su dignidad, capa por capa. La humillación era un fuego que le quemaba las mejillas, pero por dentro un frío glacial comenzaba a instalarse, congelando el sueño que la había llevado hasta allí. No puedo casarme con usted, declaró Fernando con una finalidad cruel, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Sería una vergüenza. Busque la manera de volver por donde vino. Con eso se dio la vuelta y se alejó, dejándola parada en medio del andén con sus maletas y las ruinas de su futuro a sus pies. El silencio que siguió fue casi peor que sus palabras. Era un silencio lleno de los susurros no dichos y las miradas de lástima de la comunidad. Elena se quedó clavada en el sitio, incapaz de moverse, con el peso de cientos de ojos sobre ella. Estaba sola, sin un centavo, en una tierra desconocida, con la vergüenza como su única compañía. La promesa de una nueva vida se había deshecho en una trampa de desesperación. Mateo Ríos había observado toda la escena desde la sombra de la oficina de carga, su rostro curtido por el sol de Chihuahua, impasible, ocultando la creciente indignación. Había visto la esperanza en el rostro de la mujer cuando bajó del tren y la devastación que siguió. No sintió lástima, sino una ira silenciosa por la crueldad casual de Elizondo. Conocía a hombres, como Fernando, hacendados cuya autoestima se construía sobre la demolición de los demás. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, dejando a Elena aislada en su miseria, Mateo libró una breve batalla consigo mismo. Su naturaleza era evitar los problemas y la atención del pueblo, pero la decencia básica lo impulsaba a actuar. Con un suspiro resignado, salió de las sombras y caminó lentamente hacia ella. Su presencia, un contraste sólido y silencioso, con el caos emocional que la envolvía. El viaje al rancho de Mateo se hizo en un silencio denso y pesado. Elena se sentó en la carreta, con el cuerpo tenso, todavía envuelta en el estupor de la humillación. Cada sacudida de la rueda parecía hacer eco de la ruptura de sus sueños. Contemplaba la vasta y austera belleza del desierto de Chihuahua, una belleza salvaje e indiferente que solo servía para acentuar su propia insignificancia y soledad. A su lado, Mateo Ríos sostenía las riendas con manos firmes y la mirada fija en el horizonte. No ofreció palabras de consuelo ni hizo preguntas indiscretas. Su silencio no era incómodo, sino respetuoso, un espacio que le concedía para procesar la magnitud de lo sucedido. En ese silencio,
Elena comenzó a sentir la primera y frágil sensación de seguridad desde su llegada, una calma inesperada en presencia de aquel extraño callado. El rancho de Mateo no era grande ni imponente como una hacienda, sino funcional y austero, tallado por la necesidad y el trabajo duro. Al entrar en la casa principal, Elena fue recibida por una atmósfera de abandono masculino. Había una limpieza superficial, pero el polvo se acumulaba en los rincones y un aire de soledad impregnaba cada habitación. Era la casa de un hombre que la usaba para dormir y comer, no para vivir. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, Elena sintió el primer atisbo de un propósito. Allí, en ese espacio carente de calor y cuidado, había algo que ella podía hacer. Había un orden que podía crear, un calor que podía traer. Cuidar de aquella casa no sería solo un trabajo, sería una forma de reconstruirse a sí misma desde cero, un acto de desafío contra el caos que Fernando Elizondo había desatado. En los días siguientes, Elena se sumergió en el trabajo con una dedicación feroz. Fregó suelos de baldosas, pulió ollas de cobre, horneó tortillas y remendó ropa, transformando la casa de Mateo con una energía silenciosa y eficiente. El ritmo constante del trabajo manual se convirtió en su meditación, una forma de acallar las voces de la vergüenza en su mente. Cada tarea completada era una pequeña victoria, una afirmación de su valía más allá de la evaluación de un hombre. No trabajaba para ganarse la aprobación de Mateo, sino para sí misma, para demostrar que sus manos podían construir lo que las palabras crueles habían intentado destruir. Poco a poco, la casa comenzó a reflejar el cambio que se producía en su interior, convirtiéndose menos en un refugio y más en un hogar, imbuido de una dignidad tranquila y un calor recién descubierto. Mateo observaba la transformación de su casa y, por extensión, de su vida, con una admiración silenciosa. Estaba acostumbrado a una existencia solitaria, marcada por la pérdida de su esposa e hijo años antes a causa de unas fiebres. El rancho era su santuario de duelo, un lugar donde el silencio era su única compañía. La presencia de Elena, inicialmente solo una solución práctica a un problema, comenzó a llenar ese vacío de maneras que no esperaba. El olor a guiso cocinándose lentamente en el fogón, la visión de cortinas remendadas y limpias, el orden silencioso que ella imponía al caos de su vida de viudo. Todo ello comenzó a erosionar el caparazón de su dolor. Se descubrió esperando las comidas, no solo por la comida, sino por la compañía silenciosa de ella al otro lado de la mesa. Un día, mientras sacudía el polvo de un estante en la sala, Elena encontró un pequeño marco de madera vuelto hacia la pared. Con cuidado, lo tomó y lo giró, revelando un daguerrotipo desvaído de una mujer con una sonrisa amable y un niño pequeño en su regazo. No necesitó preguntar para entender la tristeza en los ojos de Mateo, la forma en que evitaba ciertas partes de la casa, la soledad que lo envolvía como un zarape. Todo cobraba sentido ahora. Aquella casa no era solo la de un soltero, sino el mausoleo de una familia perdida. Elena volvió a colocar el marco, esta vez mirando hacia el frente, en un gesto silencioso de reconocimiento y respeto. Una nueva comprensión floreció entre ellos, una conexión forjada no en palabras, sino en un dolor compartido y no expresado. La seguridad de Elena, en el rancho, comenzó a profundizarse, evolucionando de una simple gratitud por un techo sobre su cabeza a un genuino sentimiento de pertenencia. Mateo la trataba con un respeto inquebrantable, sin aludir nunca a su vergonzosa situación en la estación. Le pagaba un salario justo, le pedía su opinión sobre asuntos domésticos y escuchaba atentamente cuando ella hablaba, por raras que fueran las ocasiones. Para una mujer que había sido públicamente descartada como insignificante, esta consideración constante era un bálsamo curativo. Empezó a darse cuenta de que su valor no estaba ligado a un contrato de matrimonio ni a la aprobación de un hombre. Estaba en su resiliencia, en su capacidad para crear orden y calidez, y en la fuerza silenciosa que estaba descubriendo dentro de sí misma. Con el paso de las semanas, la dinámica entre ellos se asentó en una cómoda rutina. Las conversaciones eran escasas, pero significativas. Él hablaba sobre el ganado
el clima y los desafíos del rancho. Ella, por su parte, compartía observaciones sobre el pequeño huerto que había comenzado a cultivar o sobre un libro que había encontrado. Eran interacciones sencillas, pero construían un puente sobre el abismo de su dolor mutuo. Elena se dio cuenta de que la quietud de Mateo no era frialdad, sino una profundidad de sentimiento que no malgastaba en palabras vanas, y Mateo veía en Elena no a la mujer humillada de la estación, sino a una compañera resiliente cuya presencia había devuelto una luz inesperada a su vida sombría. El rancho se estaba convirtiendo en un hogar para ambos. La llegada de Sofía Herrera fue como una brisa cálida en un día frío. Vecina del rancho más cercano, una viuda de mediana edad con ojos amables y una sonrisa que parecía no vacilar nunca, apareció en la puerta de Elena con una cesta de huevos y una curiosidad amistosa. Sofía no hizo preguntas sobre el incidente en la estación. Su tacto era tan evidente como su bondad. En cambio, habló sobre el clima, las dificultades de la vida en el campo y la soledad que a veces se instalaba. En Sofía, Elena no encontró lástima, sino un reconocimiento tácito de fortaleza. Sofía veía más allá de la mujer rechazada y percibía a la ama de llaves eficiente que había transformado la casa de Mateo Ríos. La amistad de Sofía fue una mano extendida, ofreciéndole a Elena una conexión con el mundo más allá de los límites del rancho. Fue Sofía quien primero plantó la semilla de la reintegración social. El círculo de bordado de la iglesia se reúne todos los jueves, dijo casualmente una tarde, mientras tomaban té en la ahora acogedora cocina de Elena. Las señoras son un poco chismosas, pero sus corazones están en el lugar correcto. Deberías venir, te haría bien. La simple sugerencia envió una ola de pánico por el cuerpo de Elena. La idea de entrar voluntariamente en una habitación llena de mujeres del pueblo, las mismas que habían presenciado su mayor humillación, era aterradora. Significaba enfrentarse a los susurros, a las miradas de reojo, a la evaluación silenciosa. Su instinto era retroceder a la seguridad del rancho, a la rutina predecible que había construido como una fortaleza a su alrededor. En los días siguientes, la invitación de Sofía permaneció en la mente de Elena, una batalla silenciosa librada entre el miedo y un deseo recién descubierto de más. Se miró en el espejo, viendo no a la mujer patética de la estación, sino a alguien que había sobrevivido y encontrado un propósito. Esconderse para siempre sería permitir que Fernando Elizondo definiera el resto de su vida. Sería una aceptación tácita de su evaluación de que ella era insignificante. La decisión de ir al círculo de bordado se convirtió en más que un evento social, se convirtió en un acto de desafío. Era una declaración silenciosa de que no sería definida por ese único momento de crueldad. Con el corazón latiendo con fuerza, le dijo a Mateo que iría al pueblo el jueves, su voz un poco temblorosa, pero firme. Entrar en la sala de la iglesia junto a Sofía fue uno de los actos más valientes de la vida de Elena. Como esperaba, las conversaciones cesaron y todos los ojos se volvieron hacia ella. Por un momento, el aire se cargó con los recuerdos no dichos de la estación de tren. Elena sintió que el calor le subía al rostro y su primer instinto fue huir. Pero, entonces, se encontró con la mirada de Sofía, quien le dedicó un gesto de aliento. Respirando hondo, Elena se obligó a encontrar los ojos de las otras mujeres, ofreciendo un tímido pero digno asentimiento de cabeza. En lugar de la hostilidad que esperaba, encontró sobre todo curiosidad y en algunos rostros una expresión de respeto a regañadientes. La habían visto no huir, sino construir una vida, y eso había cambiado la narrativa en la mente del pueblo. Elena se sentó en el círculo, sus manos ocupadas con aguja e hilo, lo que le dio algo en qué concentrarse, además de su ansiedad. Inicialmente, permaneció en silencio, escuchando las conversaciones sobre hijos, maridos, recetas y las pequeñas pruebas de la vida en la frontera. Poco a poco, las mujeres comenzaron a dirigirse a ella, primero con preguntas sencillas sobre su labor de bordado, luego sobre la vida en el rancho de Mateo. Elena respondió de forma concisa pero educada. Fue la esposa del tendero, la señora Flores, quien rompió el hielo por completo.
elogiando la calidad de su puntada y preguntándole si podía enseñarle un punto específico. Ese pequeño acto de inclusión fue monumental, una señal de que estaba siendo vista por sus habilidades, no por su pasado. A lo largo de varias semanas, Elena continuó asistiendo al círculo de bordado. Cada visita era un poco más fácil que la anterior. Los susurros habían cesado, reemplazados por saludos genuinos. Descubrió que tenía una voz y que a la gente le interesaba escucharla. Compartió una receta de pan de elote que Mateo había elogiado, ofreció consejos sobre cómo remendar un desgarro difícil e incluso se rió de uno de los chistes contados por Sofía. Estaba forjando un lugar para sí misma en la comunidad, no como la prometida rechazada, sino como Elena Santos, una mujer de habilidad silenciosa y fuerza creciente. Su amistad con Sofía se profundizó, convirtiéndose en el ancla de su nueva vida social, un testimonio del poder de la solidaridad femenina. La confianza que Elena ganó en aquellas reuniones comenzó a filtrarse en otros aspectos de su vida. Hablaba con más libertad con Mateo, compartiendo anécdotas del círculo de bordado, y él escuchaba con un interés genuino, sus ojos a menudo suavizándose con una sutil sonrisa. Él veía a la mujer que había rescatado en la estación transformarse en alguien que ya no necesitaba ser rescatada. Se estaba salvando a sí misma. Elena comenzó a sentirse parte de algo más grande que el rancho, parte de una comunidad. Lo miedo que la había paralizado estaba siendo lentamente reemplazado por una tranquila confianza en sí misma. Estaba aprendiendo que la verdadera pertenencia no provenía de un contrato o un anillo, sino de conexiones humanas construidas sobre el respeto y la aceptación mutua. La paz que Elena había construido con tanto esmero se hizo añicos en un instante. Sucedió una tarde de martes, mientras salía de la tienda de abarrotes con una cesta de provisiones. Allí estaba él, Fernando Elizondo, apoyado en el poste de la oficina del alguacil, como si fuera el dueño del pueblo. No parecía el mismo hombre que la había rechazado. Ahora vestía un traje de charro más fino y una arrogancia que no poseía antes. Sus ojos recorrieron la calle y se posaron en ella, y la sonrisa que se dibujó en su rostro no contenía calidez, sino un frío cálculo, una posesividad aterradora. El pánico, helado y familiar, le subió por la garganta. No había vuelto por casualidad, había vuelto por ella, y el terror que sintió no fue solo por su presencia, sino por la certeza de que su paz era una ilusión a punto de ser destruida. Fernando la abordó al día siguiente, no en la calle, sino en el lugar donde se sentía más segura, el rancho. Llegó en una calesa, su presencia una violación del santuario que ella y Mateo habían creado. Mateo estaba en el campo, dejando a Elena sola para enfrentarlo. «He oído que te ha ido muy bien», dijo Fernando, su mirada recorriendo la casa bien cuidada con una apreciación cínica. «Parece que mi rechazo fue lo mejor que te pudo pasar». Luego sacó un documento del bolsillo de su chaqueta. «Sin embargo, tenemos asuntos pendientes. Este es nuestro contrato original, el acuerdo que firmaste para venir a Chihuahua como mi prometida, y estipula que me debes el costo de tu pasaje y gastos». La suma que exigió era astronómica, una deuda deliberadamente inflada e imposible de pagar para ella. El pánico de Elena dio paso a una ira fría. «Eso es absurdo», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Usted rompió el contrato cuando me humilló y me abandonó». Fernando se rió, un sonido desagradable que le erizó la piel. «Técnicamente, el contrato no se rompió, solo se pospuso. Usted no cumplió su parte, por lo tanto, debe pagar la deuda». Oh, hizo una pausa, saboreando el momento. «Puede cumplir el acuerdo original y casarse conmigo. Viendo cómo ha florecido, estoy dispuesto a reconsiderar mi oferta inicial. Se ha convertido en un activo mucho más deseable, Elena». Su propuesta era más vil que el rechazo original. No la deseaba por afecto, sino como una posesión, un objeto que había ganado valor y que ahora deseaba reclamar. La idea de estar legalmente atada a él, sujeta a sus caprichos y crueldad, era una perspectiva sofocante. Esta vez, sin embargo, la humillación no la paralizó.
La fuerza que había cultivado en los últimos meses se solidificó en una resolución de acero. «Nunca me casaré con usted», dijo, cada palabra resonando con una convicción inquebrantable. «Prefiero vivir endeudada el resto de mi vida que ser su esposa por un solo día». La sorpresa en el rostro de él ante su abierta resistencia le dio una pequeña pero feroz chispa de satisfacción. Cuando Mateo regresó y se enteró de la visita de Fernando, una furia sombría y silenciosa se apoderó de él. Su instinto protector hacia Elena, que había crecido constantemente, ahora se encendió. Examinó el documento, sus labios apretándose en una línea fina al ver las cláusulas, predatorias. Pero la amenaza de Fernando no era vacía. El contrato, aunque explotador, parecía legalmente vinculante en la superficie. La noticia de la situación de Elena se extendió rápidamente por la pequeña comunidad, no como un chisme malicioso esta vez, sino como un llamado a la acción. Sofía Herrera fue la primera en llegar, su rostro una máscara de furia indignada. Poco después, el padre Miguel apareció, ofreciendo apoyo moral y cualquier ayuda que pudiera dar. La comunidad que antes la observaba con lástima ahora se unía para defenderla. El apoyo de sus amigos fue un baluarte contra el miedo que amenazaba con consumirla. No la veían como una damisela en apuros, sino como una de los suyos, una amiga que estaba siendo injustamente atacada. El padre Miguel se ofreció a hablar con Fernando, a apelar a su decencia, una oferta que todos sabían que sería inútil, pero que apreciaban de todos modos. Sofía, siempre práctica, comenzó a pensar en formas de recaudar dinero, de luchar contra la deuda. Lo más conmovedor para Elena fue ver cómo Mateo estaba a su lado. No intentó tomar el control ni pelear sus batallas por ella, sino que se mantuvo como una presencia sólida e inquebrantable, dejando claro que cualquier amenaza hacia ella era una amenaza hacia él. Ya no estaba sola. Fernando Elizondo había subestimado gravemente a la mujer en la que Elena se había convertido y a la comunidad que la había acogido. Esperaba encontrar a la misma víctima temblorosa que había dejado en la estación, fácil de intimidar y manipular. En cambio, encontró a una mujer con una columna vertebral de acero, respaldada por amigos leales, y un hombre cuya calma desmentía una determinación feroz. Su intento de reafirmar el poder sobre ella estaba teniendo el efecto contrario. Estaba revelando a todos la verdadera naturaleza de su carácter y solidificando el lugar de Elena en el corazón de la comunidad. La batalla estaba lejos de terminar, pero Elena sabía, con una certeza profunda, que esta vez no la enfrentaría sola. La amenaza de su pasado solo sirvió para iluminar la fuerza de su presente. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante en el lugar menos probable, durante la reunión semanal del Círculo de Bordado. Fernando Elizondo, calculando el momento para causar la máxima humillación pública, entró en la sala de la iglesia, acompañado de un hombre de aspecto severo que se presentó como su abogado. La atmósfera cálida y amigable se congeló al instante. Las mujeres detuvieron su labor, sus agujas suspendidas en el aire, mientras Fernando se acercaba a Elena con una sonrisa triunfante. No necesitaba hablar. Su presencia era una declaración de guerra. Estaba allí para acorralarla, para usar la ley como un arma y para despojarla de la comunidad y el respeto que tanto le había costado construir. Para Elena, se sintió como una repetición de pesadilla de la estación de tren. Pero esta vez, no estaba sola en su miedo. El abogado de Fernando le entregó a Elena una notificación judicial formal, el lenguaje legal y las cláusulas intimidantes diseñadas para abrumarla y aterrorizarla. El documento detallaba la deuda, ahora aumentada con intereses y honorarios legales, y presentaba un ultimátum claro: pagar la exorbitante suma en 30 días o el tribunal haría cumplir el contrato de matrimonio. La sala quedó en silencio. El único sonido era el crujido del papel en las manos temblorosas de Elena. La amenaza ya no era solo una conversación, era una realidad legal, inminente. Se sintió atrapada, las paredes de la sala de la iglesia cerrándose sobre ella. El matrimonio forzado, una perspectiva antes impensable, ahora se cernía sobre ella como una sentencia de prisión. La desesperación, fría y aguda,
Amenazó con engullirla por completo. En ese momento de máxima tensión, la puerta de la iglesia se abrió de nuevo. Mateo Ríos entró en la sala, su mirada recorriendo la escena antes de posarse en Elena, su rostro pálido y angustiado. Él no había sido invitado, pero Sofía, anticipando problemas, había enviado a su hijo a buscarlo tan pronto como apareció Fernando. Mateo caminó con paso firme por el pasillo, su presencia alta y tranquila, una interrupción abrupta en el drama orquestado por Fernando. Se detuvo junto a Elena, sin mirar a Fernando, sino directamente a ella. «Elena», dijo, su voz baja y firme, cortando la tensión, «cásate conmigo». La propuesta quedó suspendida en el aire, sorprendiendo a todos, incluido Fernando, cuya sonrisa vaciló por primera vez. La propuesta de Mateo no fue una declaración de amor apasionada, sino un movimiento estratégico, un salvavidas legal. Como su esposo, podría protegerla. Sus bienes y su estatus legal se entrelazarían con los de ella, haciendo la demanda de Fernando infinitamente más complicada. Todos en la sala entendieron la implicación. Fue un sacrificio, un acto de protección final. Los ojos de Elena se encontraron con los de Mateo, y en ellos vio no lástima, sino una determinación feroz y un profundo afecto. Vio a un hombre dispuesto a atarse a sus problemas para salvarla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de desesperación, sino de una gratitud abrumadora y de algo más, algo que apenas se atrevía a nombrar. Sin embargo, en el momento en que se le ofreció la salvación, Elena encontró la cúspide de su propia fuerza. La mujer que había llegado a Chihuahua para ser la esposa de un hombre, a quien otro le había ofrecido la salvación, se dio cuenta de que ya no quería ser salvada. Quería ser una compañera. Miró a Mateo, su salvador silencioso, y luego a Fernando, su atormentador. Con una claridad que resonó en su alma, tomó su decisión. «No», dijo, su voz clara y fuerte, sorprendiendo a Mateo y a todos los demás. Se volvió hacia él, una suavidad entrando en su mirada. «No me casaré contigo para ser salvada». Hizo una pausa. Luego añadió, con todo el poder de su voluntad recién descubierta: «Me casaré contigo para que podamos construir una vida juntos, como iguales». La distinción era crucial. No era una aceptación de un rescate, sino una declaración de asociación. Era Elena reclamando su agencia, transformando un acto de protección en una elección mutua. La expresión de Mateo cambió de la conmoción a una profunda comprensión y un respeto aún mayor. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. «Como iguales», repitió, el sonido de un voto. El enfrentamiento, que Fernando pretendía que fuera la humillación final de Elena, se había convertido en su coronación. Había sido acorralada y, en lugar de rendirse, se había levantado y reescrito los términos de su propia vida, frente a toda la comunidad que ahora la veía no como una víctima, sino como una heroína. El giro de los acontecimientos dejó a Fernando Elizondo momentáneamente sin palabras, su plan cuidadosamente elaborado desmoronándose ante sus ojos. La demanda, su arma definitiva, había sido neutralizada no por un truco legal, sino por un acto de corazón y voluntad. Miró de Elena a Mateo, viendo la fuerza inquebrantable entre ellos, una fortaleza que no podía violar. La humillación que tanto disfrutaba infligir a los demás ahora comenzaba a recaer sobre él. Las mujeres del círculo de bordado no lo miraban con miedo ni admiración, sino con un frío desprecio. Había perdido el control de la narrativa y, en ese momento, en la pequeña sala de la iglesia, él era el único que parecía pequeño e insignificante. La marea había cambiado de forma decisiva e irrevocable, justo cuando la propuesta de matrimonio redefinida de Elena todavía resonaba en la sala. La puerta de la iglesia se abrió por tercera vez. Entró un hombre bien vestido, con un maletín de cuero y un aire de autoridad de la capital. «Busco al señor Fernando Elizondo», dijo, su voz nítida y profesional. «Mi nombre es Marcus Thorne y represento a la señora Elena Santos». Un suspiro colectivo recorrió la sala. El abogado, a quien Sofía Herrera y el padre Miguel habían contratado en secreto con fondos de la
Iglesia días antes había llegado. Era conocido en toda la región por su astucia y por desmantelar a estafadores. Su llegada cambió el juego de un impasse emocional a una ejecución legal. Fernando Elizondo palideció, la arrogancia evaporándose de su postura. Marcus Thorne no perdió el tiempo. Con una precisión forense, desmanteló el caso de Fernando frente a todos. Presentó pruebas de que el contrato era fraudulento, basado en modelos que Elizondo había utilizado en otros estados para estafar a mujeres vulnerables en esquemas similares. Reveló que la deuda del viaje había sido inflada en más de un 400% y que Fernando ya estaba bajo investigación en otras 2 regiones por fraude. Cada revelación era un clavo en el ataúd de la credibilidad de Fernando. El abogado no se dirigió a Elena, sino a la asamblea, exponiendo a Fernando no solo como un abusador, sino como un criminal calculador. La humillación pública, el arma favorita de Fernando, se volvió en su contra con Simo 100%, una fuerza devastadora e irrefutable. Con su esquema expuesto y la amenaza de un proceso penal cerniéndose sobre él, Fernando Elizondo se derrumbó. Su rostro, antes un retrato de presunción, se convirtió en una máscara de pánico. Intentó balbucear una defensa, pero las palabras no le salían. Thorne lo silenció con un gesto de desprecio, informándole que el alguacil ya había sido notificado y lo esperaba afuera. Humillado, expuesto y derrotado, Fernando fue escoltado fuera de la sala de la su iglesia, pasando junto a Elena sin atreverse a encontrar su mirada. El hombre que había llegado para destruir su vida, ahora se enfrentaba a la destrucción de la suya. La puerta se cerró tras él, dejando un profundo silencio y un abrumador sentimiento de justicia poética. La amenaza había sido finalmente y completamente neutralizada. Después de que la sala se vaciara, con los amigos ofreciendo abrazos y palabras de alivio, Mateo y Elena finalmente se quedaron a solas en el tranquilo silencio de la iglesia. La adrenalina del enfrentamiento dio paso a una quietud cargada de emociones no dichas. Se pararon uno frente al otro, el espacio entre ellos vibrando con todo lo que había sucedido. Fue Mateo quien rompió el silencio, su voz suave en el espacio vacío. «Me habría casado contigo de todos modos, Elena», confesó. «Incluso si ese abogado no hubiera aparecido, habría hecho cualquier cosa para mantenerte a salvo». Sus palabras eran simples, desprovistas de artificios, pero cargadas con el peso de una profunda verdad. Elena lo miró, viendo la honestidad en sus ojos. «Lo sé», susurró, «y es por eso que no podía aceptar solo por seguridad». Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Mateo, cuando me encontraste en esa estación, yo no era nada, solo una cáscara de vergüenza. Me diste un propósito, pero no fue por eso que me enamoré de ti». La confesión quedó suspendida en el aire, vulnerable y valiente. «Me enamoré de ti en las pequeñas cosas, en la forma en que reparas una cerca con tanta paciencia, en la forma en que tus ojos se suavizan cuando miras el amanecer sobre el desierto, en la forma en que siempre me servías café antes de servirte a ti mismo». La confesión de Elena abrió las compuertas del corazón guardado de Mateo. «Para mí», dijo él, su voz ronca por la emoción. «Fue el día que encontré la foto de mi esposa e hijo vuelta hacia el frente en el estante. No dijiste nada, pero en ese gesto reconociste mi dolor sin invadirlo. Lo honraste». Tomó la mano de ella, sus dedos callosos envolviendo los de ella. «Me di cuenta de que no solo estabas limpiando mi casa, la estabas curando. Me estabas curando a mí. Me enamoré de tu fuerza silenciosa, Elena, la fuerza que siempre tuviste, incluso cuando no podías verla». Allí, bajo la suave luz que se filtraba por los vitrales de la iglesia, confesaron los momentos tiernos y específicos en los que el amor había echado raíces, desapercibido al principio, pero creciendo fuerte y profundo bajo la superficie de su arreglo práctico. Ya no era una relación nacida de la necesidad o la crisis, sino solidificada por el respeto mutuo y un afecto genuino y duramente ganado. El beso que compartieron no fue el de un salvador y una salvada, ni el de la gratitud, sino el beso de 2 compañeros iguales, 2 almas solitarias que habían encontrado un hogar la una en la otra. Su matrimonio
ya no sería una estrategia, sino una celebración de un amor verdadero que había florecido en el suelo más improbable. La boda de Elena Santos y Mateo Ríos no fue un asunto apresurado ni secreto, sino una celebración alegre que involucró a toda la comunidad. La iglesia, antes escenario de confrontación y miedo, ahora estaba repleta de flores silvestres y de los rostros sonrientes de las mismas personas que habían sido testigos del viaje de Elena. Sofía Herrera, con los ojos llorosos, ajustó el velo sencillo que el círculo de bordado había hecho para Elena. El padre Miguel ofició la ceremonia con un calor paternal, sus palabras hablando no de contratos, sino de compañerismo, respeto y del poder curativo del amor. Cuando Mateo y Elena intercambiaron sus votos, sus voces fueron firmes y claras, promesas hechas no por conveniencia, sino por una profunda y duradera convicción. La mujer que había llegado a Chihuahua para un matrimonio concertado encontró un matrimonio real, forjado en el fuego de la adversidad. 6 meses después, la vida en el Rancho Ríos se había asentado en un ritmo de felicidad doméstica. La risa de Elena era ahora un sonido común en la casa, mezclándose con la voz más profunda y tranquila de Mateo. Su compañerismo era evidente en todo lo que hacían, desde reparar una cerca juntos hasta planificar la siembra. La noticia llegó a través de Marcus Thorne de que Fernando Elizondo había sido condenado por fraude y enfrentaría una larga sentencia en una prisión federal. La noticia fue recibida no con alegría, sino con un solemne asentimiento de cierre. El fantasma del pasado de Elena había sido finalmente exorcizado, no por venganza, sino por la justicia. Mientras tanto, un nuevo futuro crecía literalmente dentro de ella. Elena estaba embarazada, y la alegría silenciosa en el rostro de Mateo al saber la noticia fue el momento más precioso de su vida. La antigua casa de luto de Mateo se había transformado por completo. Ahora era un hogar vibrante, lleno de calidez, del olor a pan recién hecho y de la anticipación de una nueva vida. Mateo, el viudo, solitario, redescubrió su capacidad para la alegría y la esperanza. Se encontraba sonriendo sin motivo, tomando la mano de Elena mientras caminaban por el campo al atardecer, hablándole a su hijo aún no nacido, mientras descansaba la mano en el vientre de su esposa. Veía en Elena no solo a la mujer que amaba, sino a la arquitecta de su felicidad redescubierta. Ella había entrado en su vida silenciosa y con su fuerza tranquila la había reconstruido, trayendo luz a las habitaciones oscuras de su corazón y dándole una segunda oportunidad de tener una familia. Elena a menudo se paraba en el porche, contemplando la vasta extensión de Chihuahua, el mismo paisaje que antes la intimidaba. Ahora lo veía como un lugar de belleza y promesa. Reflexionaba sobre la mujer asustada y humillada que había bajado de aquel tren hacía menos de un año. Parecía toda una vida. Había llegado buscando seguridad en un hombre, solo para ser brutalmente rechazada, y sin embargo, ese rechazo la obligó a encontrar seguridad dentro de sí misma. Aprendió que el valor no es algo que otorgan los demás, sino algo que se cultiva desde dentro a través de la resiliencia, el trabajo honesto y el coraje para enfrentar el miedo. No solo había encontrado un hogar y amor, se había encontrado a sí misma. La comunidad que la había acogido se convirtió en su familia extendida. Las mujeres del círculo de bordado ya estaban tejiendo mantas de bebé y ofreciendo consejos de maternidad. Sofía Herrera era una presencia constante y amorosa, una abuela honoraria en ciernes. Elena se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en el individualismo rudo, sino en la interconexión, en la red de relaciones que nos sostienen cuando tropezamos. Había construido puentes donde antes solo había muros de miedo. La aceptación que tanto había anhelado de un hombre la encontró finalmente en los corazones de muchos, y era un tipo de amor más rico y duradero de lo que jamás podría haber imaginado. Una noche, mientras estaba sentada con Mateo frente a la chimenea, la mano de él descansando protectoramente sobre su vientre, sintió una paz profunda y completa instalarse sobre ella. Su viaje había sido un bautismo de fuego, una ruptura brutal seguida de una reconstrucción meticulosa. Pensó en Fernando Elizondo, no con odio,
sino con una especie de lástima lejana. Él había intentado quitarle su dignidad, sin darse cuenta de que la verdadera dignidad no se puede quitar, solo abandonar. Y Elena nunca la había abandonado. La mujer tímida y sin gracia que Fernando había descartado, se había transformado, o quizás siempre lo fue, en una mujer de inmensa fuerza, dignidad y capacidad de amar. Y aquí, en este hogar, con este hombre, llevando a su hijo, estaba finalmente, innegablemente, en paz. El futuro se extendía ante ellos, no como un camino fácil garantizado, sino como un paisaje de posibilidades que enfrentarían juntos. Habría dificultades, como siempre las hay en la vida de la frontera, pero las enfrentarían como compañeros. La historia de Elena Santos no era un cuento de hadas donde una damisela es rescatada por un príncipe. Era la historia mucho más real y poderosa de una mujer que caminó a través de la humillación y el miedo para forjar su propio final feliz, no uno de fantasía, sino uno construido con las manos, el corazón y una fuerza de voluntad inquebrantable. La mujer que llegó a Chihuahua buscando un lugar al que pertenecer, finalmente entendió que ella misma era el hogar, que siempre había estado buscando.